Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a iniciar en forma puntual en honor a las personas que están conectadas ahorita. Ya estamos. Bueno, para el Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación ProDetour es un gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a platicar un poquito de qué es el Centro ProDetour. Pues nosotros somos una firma consultora, pero también somos una organización no gubernamental. Nos establecemos en el año 2006, aunque nuestra organización tiene sus orígenes en el año 2003 y nacemos con el propósito de proporcionar una respuesta multidisciplinaria a la necesidad de promover el desarrollo del país. Nacemos con una orientación al sector turismo, viéndolo como un eje articulador del desarrollo. Posteriormente nos diversificamos a todo el tema de industria creativa. Atendemos empresas de cualquier sector productivo de trabajo. Somos un centro de desarrollo empresarial e innovación, que lo abreviamos como CDI. Somos un centro de capacitación en gestión de proyectos y hacemos proyectos de desarrollo económico local del. Hemos intervenido con proyectos en 14 departamentos del país. Aquí aparecen todavía 13, pero ya hemos estado en 14 y más de 57 municipios. Hemos manejado diferentes programas. Estamos manejando un programa de educación en línea, concursos para emprendedores y concursos para también para gestores de proyectos. Manejamos 3 certificaciones internacionales, de la de PMI, la de gestión de proyectos integrando indicadores de sostenibilidad y también los de proyectos ágiles, tanto del PMI como de Scrum. Tenemos un programa de proveedores confiables donde tratamos de vincular lo que es la gran empresa y la pequeña empresa. O sea, tratamos de incorporar a la cadena de proveeduría de grandes empresas, pequeñas empresas que hemos preparado, que hemos trabajado con ellas y que ya están listas para incorporarse a la cadena de proveeduría de una empresa grande. También tenemos un programa de soft landing o aterrizaje suave en la cultura de negocios de diferentes países. Facilitamos lo que es el soft landing en Estados Unidos a través de un programa que se llama La Idea, y hemos realizado también soft landing en México con empresas de Guatemala. ProMiPyme, que es otro programa de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, e impulsamos ya en nuestra tercera edición la Creative Business Cup Guatemala, que tiene una versión nacional y una versión internacional que se realiza anualmente en Dinamarca y en donde participan más de 60 países anualmente. Impactos de nuestros centros en Zacatepeques y en la ciudad de Guatemala. En el último año, 2019 a 2020, que acabamos de cerrar, asesoramos un total de 476 empresas con 3.781 horas de asesoría. Estas empresas tienen ingresos por más de 68 millones, lo que genera un impacto en impuesto al valor agregado de más de 7 millones. Hemos logrado en este último año un incremento de casi 13 millones
de ventas, lo que implica más de 1 millón en pago de IVA. Hemos retenido más de 3.030 empleos y se han creado 61 nuevos empleos. Se han realizado 83 cursos taller y hemos tenido 2.300 participantes en estos cursos. Hemos dado asistencia técnica, tenemos diferentes aliados en esta asistencia técnica de casi 2.000 horas de trabajo con las empresas, en diversificación de producto, imagen gráfica, planes financieros, planes comerciales y legislación de empresas. Hemos realizado 30 intercambios de networking entre empresarios de diferentes sectores. Aquí estamos en el soft landing que se realizó en México con los clústeres de joyería artesanal en jade y plata, talleres de madera, talleres de forja en hierro, donde se hizo diferentes actividades con ellos, se conocieron diferentes lugares donde se desarrollan actividades de innovación, se mejoraron diseños y procesos, se conoció el mercado, se recibió capacitación y coaching, se realizaron también unos lindos sesiones de trabajo con empresarios mexicanos famosos, tuvieron posibilidad de hacer networking con empresarios, contactos, tuvieron citas de negocios en diferentes lugares y contactos con proveedores de bienes y servicios. También la Creative Business Cup, si miramos ahí hasta la banderita de Guatemala, esta fue del año pasado, donde participaron más de 64 países alrededor del mundo. Ahí está el ganador de Guatemala, que es nuestro national winner. Y aquí está también otro ganador de un año anterior. Hemos trabajado mucho procesos de creatividad e innovación en el diseño y en la diversificación de productos, diseño de imagen gráfica, registro de marcas, mejora de capacidades para gestionar sus negocios, promocionar y comercializar, la internacionalización también por medio de una estrategia multicanal y además del soft landing hemos hecho participación en ferias. Bueno, ¿por qué este ciclo de conferencias? Y con este evento de ideas, innovación e inversión buscamos contribuir a modificar la estructura productiva más allá de la producción de bienes básicos, que es lo que finalmente produce más Guatemala, y lo buscamos hacer mediante el incremento del impacto que las ideas, la innovación y la inversión tienen en el desarrollo económico local, los diferentes sectores productivos y en el bienestar de las personas en su vida diaria. La conferencia del día de hoy está a cargo de la doctora Ángeles Muñoz Celdrán y tratará sobre el tema de la importancia de la industria creativa, su situación actual y perspectivas post-COVID. Me voy a permitir, sin más dilación, presentar a la doctora Muñoz. Ella es doctora en Psicología Social y Educación por la Universidad de Murcia, España, máster en Cooperación para el Desarrollo Económico Inclusivo de London School of Education de London University, máster en Psicología Social por la Universidad Literaria de Valencia, España, y ha sido profesora del Magíster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. También ha sido profesora del Máster en Gestión de la Artesanía, Diseño y Técnicas Artesanales de la Escuela de Organización Empresarial. Profesora del Máster en Patrimonio Cultural, fue profesora invitada de la Universidad del Istmo. Ha pertenecido a la red de expertos en la cadena de valor del patrimonio cultural y natural, red de las universidades públicas de Andalucía, del año 1998 al año 2000, experta destacada de la Comisión Europea en la unidad de pequeñas empresas y empresas
artesanas de la Dirección General de Empresas. Actualmente es profesora homologada, sectores de actividad empresarial, gestión de cadena de valor, gestión de innovación, proyectos ID más I, innovación social de la Fundación EOI, Fundesarte del Ministerio de Industria de España. Tiene una experiencia vastísima de más de 25 años como consultora internacional en el sector de industrias culturales y creativas y ha intervenido en el desarrollo, dirección, ejecución y apoyo a diversos proyectos con organismos internacionales diversos, entre los que destacan la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación AECID, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la UNESCO y diferentes organizaciones privadas internacionales en los siguientes territorios. Y voy a hacer un resumen porque son varios países, pero ha estado en Europa, Latinoamérica, Cercano Oriente y África. Y en la región de Murcia, donde es originaria, colabora con el Instituto Rueda de Etnografía Audiovisual y la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comarca de Cartagena. Sin más dilación, entonces me permito dejar en la palabra a Ángeles. Por favor, Ángeles, si puedes compartir tu pantalla. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Lucía, por esta introducción y solamente decir que me has abrumado ya de pensar todos los años que llevo trabajando. Eso me hace muy mayor. Pero bueno, aquí estamos. Yo otra vez quiero agradecer a ProDetour que me haya invitado para estas sesiones que está organizando y que se van a desarrollar. Y también pues agradecerle que de nuevo pueda estar en contacto con las gentes de Guatemala y con Guatemala, un país al que siempre le considero como mi segunda patria y es como, o sea, es como volver a casa. Entonces, gracias. Hoy estaba pensando cuando he pensado, bueno, estos días que he estado preparando lo que íbamos a hablar, y he pensado, fíjate qué suerte de estar hablando de este sector, como son las industrias culturales y creativas, y al mismo tiempo qué pena. Y lo digo porque cuando me has presentado, has dicho, colabora con la organización de profesionales y empresarios seniors de la comarca de Cartagena, aquí en la región de Murcia. Y es que cuando empecé a colaborar con ellos me decían, pero eso de la cultura, lo de la cultura ¿qué es? Pero eso está todo subvencionado. Eso ha sido ahora, en el siglo XXI. Y pensé, bueno, o sea, voy a tener que trabajar mucho con ellos para que se den cuenta de que es un sector... Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Voy a intentar a ver si, porque hay tantísimos datos que me gustaría ser ágil, a veces me enrollo mucho. Bueno, en principio quiero decir que es la cultura, todo lo que se ha venido diciendo sobre cultura, tenemos que reconocer que este sector económico es un sector que no se ha tenido en cuenta como sector económico hasta muy a finales ya después de la mitad del siglo XX, porque hasta los años 60 no hubo un Ministerio de Cultura en Europa, que fue el primero, en concreto en Francia, o sea, no se tenía en cuenta la cultura. Y siempre ha sido denostada de alguna manera, sobre todo desde el sector, digamos, académico, económico y empresarial, porque siempre se ha pensado que la cultura era algo que alimentaba el alma, pero ya está. Lo mismo que se ha entendido como las artes, como algo que era de personas que, bueno, eran bohemias y nada que identifique como una manera de vivir y una manera de desarrollar unas habilidades
y de crear bienestar, crear economía, desarrollo e inclusión. Y esto es muy importante porque digamos que el inicio de hasta dónde estamos, aunque luego hablemos del COVID, quiero decir que en el pasado se lo debemos a UNESCO. UNESCO fue, a través de todas las convenciones que ha hecho muchas, yo aquí solamente voy a poner unas cuantas importantes, como es la de 1954, UNESCO, igual que Naciones Unidas, se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos como con un intento de aunar a los países en torno a que no se vuelva a producir ninguna guerra y solamente la cooperación entre países, digamos. Bueno, pues tanto la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto, que fue en el 54, la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir el tráfico ilícito de bienes culturales, la convención eso fue en el 70, la convención en 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, absolutamente necesario, por ejemplo, para la cultura popular, la artesanía, por ejemplo, y convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en donde se habla precisamente en sus artículos 4 y 5 de la definición de lo que son empresas y de industrias culturales. Esto se lo debemos a UNESCO, que define los sectores de actividad, aquellos que tienen como objeto principal la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y la comercialización, la venta de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico y patrimonial. Esta es la clave. O sea, quiero decir que las industrias culturales, como cualquier otro sector económico, si nosotros nos fijamos en la cadena de valor de las empresas de Michael Porter, que es Competitive Advantage, Creating a Sustaining Superior Performance, en 1985, es un libro que marca los procesos y las cadenas de producción para todas las empresas. Y las industrias culturales, como otras empresas de otros sectores tan importantes como la energía, no sé, el turismo, el comercio, pues tiene unas fases que son de idea, de creación, de producción y de comercialización. O sea, y en las industrias culturales se dan esos eslabones de esa cadena. ¿Por qué lo pongo como base? Porque me parece que gracias a UNESCO sentó las bases a partir de 2003 para tener en cuenta lo que vamos a ver ahora, porque no hay reconocimiento, y ese es el problema, no hay reconocimiento de que un sector es productivo hasta que no se presentan los datos. O sea, los economistas decían, sí, pero esto es un sector económico ¿y qué? ¿Qué es lo que aporta? Pues esa ha sido una de las labores que ha llevado pues, desde 2003 con muchísimo ahínco, precisamente UNESCO, para intentar, primero, definir lo que se entienden por industrias culturales. Y aquí aprovecho esto es decir, están viendo estas imágenes, son imágenes de la entrada y uno de los aspectos más interesantes de un sitio arqueológico en Guatemala que se llama el Sitio Arqueológico del Naranjo, al que tuve el inmenso placer y el honor de visitar este sitio arqueológico junto con la arqueóloga jefe, la doctora Vilma Fialco, que digamos que ahí entramos, yo por lo menos entré ya un poco y creo que la doctora Fialco me entendió porque siempre ha habido como una especie de falta de acercamiento entre lo que se entiende, o sea, dice, bueno, la cultura es un bien a proteger, pero está muy bien protegerlo, pero hay que explotarlo, no como palabra que tenga un mal significado, sino como palabra buena que sirva para la comunidad en donde está. Entonces, en ese recorrido en el que ella me explicaba lo que había y los problemas que se generan cuando uno abre y excava en los sitios arqueológicos, los deja abiertos y luego no hay dinero
ponerlos en valor, a veces es mejor tenerlos tapados. Entonces, ¿qué sucede? Pues que precisamente lo que tratamos, y yo creo que es importante porque Guatemala, ya lo veremos después, para mí me parece que tiene un potencial cultural impresionante. Yo creo que el primero de Centroamérica, y me perdonarán si hay alguien de otros países que me está escuchando, pero yo lo considero así. Me parece que es un país demasiado desconocido para todo el potencial que tiene. Entonces yo le explicaba por qué tenemos que trabajar. Bueno, pues a eso que me estaba refiriendo, que hablaba yo con la doctora Fialco, hablo de lo que significa el que UNESCO haya puesto orden en establecer y delimitar cuáles son las industrias que pertenecen a los sectores culturales y creativos. Y digo eso porque desde América, por ejemplo, el BID siempre potencia lo que se está llamando la economía naranja. La economía naranja se refiere fundamentalmente a las industrias creativas, que digamos que están más en el sector de moda, diseño gráfico, diseño de interiores, paisajismo, servicios de arquitectura, publicidad, todo lo que tiene que ver también con la creación en el sector digital, todas las APPs, y digamos que un sector mucho de apoyo al resto de industrias culturales, pero las industrias culturales históricas, digamos, por llamarlo de alguna manera, sería lo que sería la prensa y la literatura, el sector del libro, las artes visuales, que ha sido siempre la pintura, la escultura y posteriormente fotografía y artesanía. Artesanía tiene dos vertientes clarísimas, tiene una cultural, una y otra creativa, y además es objeto de patrimonio inmaterial, porque los procesos productivos artesanales forman parte del patrimonio inmaterial, se han ido comunicando y a través de los años, de los siglos, de generación en generación, porque los artesanos, como diría Richard Sennett, al que siempre recurro, dicen que un artesano de hoy, del siglo XXI, es una persona que los conocimientos los ha adquirido a través de la transmisión de esos conocimientos por siglos. O sea, el artesano del barro hoy es un artesano que ha heredado esos conocimientos desde la época, bueno, por decir un poco, de los faraones en Egipto. Incluso anterior, porque tenemos que el hombre, el ser humano, el ser de Neandertal, ya hacía barros. O sea, quiero decir que es un conocimiento de patrimonio inmaterial, y luego es patrimonio material porque se produce, y además es creativo porque hay un diseño del producto. O sea que la artesanía, lo digo porque Guatemala es un país con una artesanía impresionante, riquísima, y que forma parte de industrias culturales y creativas y patrimonio inmaterial. Luego hay una cosa muy interesante que introduce también UNESCO, que es el patrimonio natural, también. El patrimonio natural son los paisajes naturales. Hay paisajes naturales que han sido declarados patrimonio de la humanidad. Y bueno, lo que llamamos las artes escénicas, donde entra la danza, la música, el teatro, y una parte, digamos, origen de toda la creación de la industria cultural, que son audiovisuales, creativos, la radio, en fin, el cine, y que ahora se ve mucho más reforzada con la animación, con 3D, en fin, con unos sectores que se están incorporando precisamente y aumentando el valor de estas industrias. ¿Por qué hacer todo esto? Bueno, porque el problema de la definición de sector industrial viene por la falta de homogeneización de delimitar qué son industrias culturales y creativas. Sin eso no podemos al final cuantificar lo que aporta a la economía estas industrias. Y esto es importante, importantísimo, ¿para qué? Para que nos hagan caso. Si no sabemos qué aporta a la economía mundial estos sectores, pues no nos tienen en cuenta. Yo recuerdo hace años que, bueno, todos sabemos que por ejemplo, la artesanía funciona de una manera entre formal e informal,
Y yo recuerdo cuando dirigía los centros de artesanía aquí en Murcia, que el consejero de Economía, que es como un ministro regional, nos preguntaba a la directora general y a mí, pero vamos a ver, porque queríamos pedir una inversión para mejorar los talleres de belenes, que es un tipo de artesanía muy típica de la comunidad de Murcia. Y nos dijo, pero ¿cuánto genera de empleo? No sé cuántos. Y empezamos a decirle, dice, pero eso no es nada. En ese momento dijimos 10 millones de pesetas antes del euro y nos dijeron, pero ¿eso a dónde vais? Claro, no nos hacían ni caso, porque dicen, pero esto es un sector que no merece ni la pena. ¿Qué pasa? Que por eso es tan importante saber de qué estamos hablando cuando hablamos de industrias culturales y creativas. Bueno, pues estamos hablando de un sector importantísimo que en este estudio que hizo UNESCO en 2013, llevaba años recopilando datos, repartidos en 6 zonas claras, una que era Asia-Pacífico, África-Oriente Medio, Europa, América del Norte y América Latina y Caribe, con esa unificación más o menos, no podemos decir que sea estrictamente la realidad, pero muy cercana, donde podemos ver la cantidad de ingresos en millones de dólares que genera la industria cultural y creativa en estas 5 zonas. Al final, en la suma que llega en 2013, podemos hablar de unos 2,25 billones de dólares americanos, lo que ingresa cada año el sector de las industrias culturales y creativas. Y eso significa que es el 3% del Producto Interior Bruto. Ahí ya estamos hablando de algo muy importante. El PIB es el 3%. Y una cosa muy importante, que lamentablemente luego cuando veamos los efectos del COVID, pues seguramente habrá cambiado. Pero en esos momentos, hasta 2008, la tasa de crecimiento anual era del 14%. Esto es una tasa de crecimiento de un sector altísimo. Si tenemos en cuenta que la energía, el sector energético, que es el que mide, por ejemplo, el desarrollo de los países, cuanto mayor energía se gasta y mayor es el gasto energético, significa que hay un mayor movimiento, pues el crecimiento en los sectores de energía, eso en los últimos años, no ya 2008, sino estamos hablando de 2016-2017, era de un 6%. En España, en esa época, el crecimiento de las industrias culturales y creativas era del 8 al 9%. O sea, quiero decir que ya tenemos que empezar a tomar en cuenta. Y si vemos que emplean unos 30 millones de personas en el mundo, pues esto ya estamos presentando nuestra tarjeta de visita. Decimos, oiga, miren, que nosotros somos un sector importante. Todo eso sin contar con que este sector tiene una enorme cantidad de economía informal, porque muchas veces hay gente que se dedica a esta actividad y la comparte con otra que se supone que es la que le da el sustento cotidiano, pero que realmente si llegara un momento en que pudiese vivir de su actividad cultural y creativa, sin dudar se dedicaría solamente a esto. En los datos en Latinoamérica, tengo que decir que eso lo dice el informe, si ustedes quieren ahondar en estos conocimientos, solamente con recurrir a las páginas de UNESCO y mirar los datos el report sobre las industrias culturales y creativas en el mundo, podrán trabajar y les recomiendo porque es muy interesante por zonas, todo el estudio completo. Esto es un estudio de SIECA, que es el Sistema Integrado Económico Centroamericano, una organización que me parece muy interesante, en donde mide la aportación de la economía naranja y habla de que es una oportunidad para Centroamérica. Pero que lo que decíamos, el problema de medirlo, pues está fundamentalmente el 48% ligado a los temas creativos, fundamentalmente el diseño. Pero bueno, vemos que en el empleo, que es, en Latinoamérica, pues Argentina tiene el 3,2% del empleo, Brasil el 5%, Chile el 2,7%, Colombia el 2,4%,
Guatemala el 7,14, que luego lo vamos a ver en un apartado que he hecho específico para Guatemala. Jamaica, México 3,65, Paraguay 3,3, Uruguay 4,9. Si miramos, por ejemplo, los datos de México, Colombia o Brasil, que son aquellos, sabemos que hay mucho más. Primero, porque, por ejemplo, tanto Brasil como Colombia, el sector, nada más que la música en estos países, representa un porcentaje bastante más alto. Pero las dificultades esto era en 2007 a la hora de recopilar la información. Y esto un poco poner los 10 países con mayor porcentaje de exportación de productos culturales, que como ven pues está todo en Europa más América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Quiero decir que son los países, y luego podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos tiene un potencial enorme con la industria cinematográfica, y luego Alemania, que comparte pues, el patrimonio y un más avanzado, por ejemplo, en temas de diseño. Reino Unido, por supuesto, diseño también y todo lo que representa el British Council. Y España, que digamos que en los últimos años ha sido donde ha habido un crecimiento, porque esto es de 2000, 2005, un crecimiento que en los últimos años era exponencial, era muchísimo mayor. Crecimiento, porque ahora les hablaré de un tema. Bueno, aquí ven el desarrollo entre 1999 y 2003 de la OCDE, de los países en Europa, y el tipo de transacciones, por ejemplo, el comercio internacional, pues es que para esa época eran 450 billones de dólares americanos en transacciones comerciales culturales y creativas. O sea, toda una gran industria, que el problema es que le falta por delimitar. ¿Con esto a dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a lo que hemos dicho antes cuando hablaba con la doctora Fialco, y es que el potencial económico y de desarrollo que tiene la cultura lo voy a exponer a través de un caso que llamamos paradigmático. Ahora mismo, hace un momento, acabo de recibir otro estudio, en este caso ruso, Irina Damadieva, que analizaba el caso del Museo Guggenheim de Bilbao. Y lo voy a exponer para que se vea como una opción clara del siglo XXI, entre el XX y el XXI en transición, como una ciudad como Bilbao, o sea, como apuesta por la cultura. Y eso quiere decir que empieza a percibirse la cultura de una manera que alimenta menos el espíritu y puede que más el bolsillo, y que además pueda ser una manera de crear desarrollo inclusivo y además sostenible, porque la cultura no contamina. O sea, quiero decir que es un sector que puede empezar a ser un sector, digamos que estratégico. El caso del Guggenheim, yo no sé si ustedes lo conocen y no me quiero extender mucho, solamente decir que en el año 94, bueno, Bilbao era, yo no sé, no quiero decir que era la ciudad más fea de España, pero puede que fuese una de las más feas, inhóspitas, desagradables, contaminadas, porque esa ciudad, ustedes donde ven ahí la ría de Bilbao, aquello era una zona de la ría llena de empresas de fundición de altos hornos, y que con la reconversión en el año, o sea, la Unión Europea impuso una reconversión de los altos hornos, de esas fundiciones, porque no eran rentables. Entonces dio dinero a España para que hubiese una reconversión. Y Bilbao, que era una ciudad industrial, nada cultural, a través de, digamos, el acuerdo, decidieron firmar un acuerdo con la Fundación Solomon Guggenheim para una franquicia del Museo de Nueva York, del Guggenheim de Nueva York, con un proyecto muy ambicioso, el proyecto arquitectónico diseñado por Frank Gehry, con esto que se ve aquí son unas paredes de titanio que hubo muchísimo problema a la hora de su construcción y que generó un gran debate, por supuesto, dentro del País Vasco. Allí participaba todo el mundo y además no siempre fue a favor, sino que hubo mucha polémica. Al final
se aprobó, se hizo una inversión de 132 millones de euros, ahí está la delimitación en que se desglosó, pero que sin embargo es lo que digo, que ahora sigo recibiendo y se están haciendo montones de estudios sobre, de hecho la Unión Europea en uno de los estudios sobre el potencial de las industrias culturales, hablaban de cómo en 3 años se recuperó solamente con las entradas y la repercusión que tenían a través de los negocios que se generaron en torno a la ciudad de Bilbao, digamos que eran industrias culturales. Ha sido una inversión tan buena que, claro, se pone de ejemplo. O sea, porque lo que hizo es promover la revitalización de múltiples espacios públicos. De hecho, de tener el Guggenheim ese, un museo que tenían de la ciudad se reconvirtió, un museo de arqueología se reconvirtió, un museo de arte moderno se reconvirtió, unas atarazanas, un edificio de atarazanas es un centro de arte, y además muchísimos emprendedores en torno al esplendor de la ciudad, por supuesto, y de ese atractivo, porque es que era una ciudad que no la visitaba nadie. Y de pronto empezó a tener 1 millón de turistas al año y al final muchísimos, por ejemplo, los americanos ni la visitaban, porque además es una zona donde hubo terrorismo de ETA. O sea, al final, en este estudio, que es a los 16 años, había generado 3.173 millones de euros. O sea, 37 veces el coste de su construcción. Y había cambiado por completo la ciudad, la había hecho vivible, paseable, descontaminada, o sea, todo lo contrario de lo que era. O sea, y por eso en el análisis que se hace es que lo que se ha visto es que fue una decisión premeditada y ahí participaron los diferentes niveles de la administración. Luego, se decidió que la cultura iba a ser el pilar del espectro de la estrategia de desarrollo económico regional, porque además eso ha incidido muy beneficiosamente sobre las otras provincias del País Vasco y además sobre otras empresas que se han beneficiado, otros sectores incluso. Luego, una parte buenísima, la alianza público-privada, las estrategias colaborativas entre administraciones y luego la participación de la ciudadanía. Yo recuerdo en Bilbao, al poco tiempo de estar inaugurado, un taxista que me llevaba y me dijo que qué me parecía a mí. Yo le dije que me había gustado mucho, yo le pregunté a él y el taxista opinaba perfectamente, decía que le parecía muy bien, que le había gustado mucho, que lo que no le gustaba era la obra que contenía. La obra del Guggenheim es claramente, o sea, la obra de lo que es el fondo del Museo Guggenheim de Nueva York, o sea, es pintura, escultura contemporánea y además avanzada. Entonces yo le dije, pero ¿usted qué tipo de pintura, qué tipo de obra le gusta más? Dice, pues a mí me gusta más la clásica, la que está en el Prado, Velázquez, en fin. El señor opinaba, pero toda la población había adquirido una cultura muy interesante. Y luego lo que sí está claro fue el desarrollo urbano. Hubo otra ciudad en el que participaron todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cadena esa de valor que hablábamos de Porter, con los eslabones de idea, creación, producción y venta, y las 3 ventajas, ya se sabe que en la industria lo más importante para una empresa es crear ventaja competitiva, y es todo lo que puedas crear con menos coste y que sea competitivo. La de la diferencia es que no lo tenga nadie y la colaborativa es quién participa en esa estrategia productiva. Bueno, pues aquí se juntaron, primero competitiva, indudablemente porque allí no había nadie que pudiese competir con un nivel de museo como es en toda esa zona, no solamente todo el norte de España, sino que además influencia a parte de Europa, por supuesto. Y la diferencia es que no había ningún museo de ese tamaño de obra, porque el fondo del Guggenheim es uno de los mejores del mundo. Y además, ventaja colaborativa porque habían colaborado las administraciones públicas, municipio, provincia y
comunidad autónoma y el apoyo del gobierno central. O sea, es estrategia de éxito. Luego, quiero decir, apostar, por ejemplo, eso no quiere decir que todos puedan hacerlo o que se den las mismas circunstancias, pero de hecho la ciudad de Málaga, que era una ciudad también que a pesar de tener mar y todo eso, hubo desde hace unos años, apostó también por la cultura y ahora pues ahí pues es un centro cultural de bastante importancia. Con esto llego a atreverme a decir, ¿y Guatemala? Pues Guatemala entiendo que tiene un potencial altísimo cultural como para un desarrollo económico inclusivo muy importante. Y estos son los datos que quería dar, que son datos del ICREA, del Instituto de Creación, que son de 2016, en el que dice que tiene un segundo puesto en producción digital en Centroamérica, en generación de puestos de trabajo en dicho sector. Del sector digital, que es una parte de industria creativa, porque estamos hablando más bien de economía naranja. Y tiene 731.000 plazas de trabajo que se han creado en Guatemala en torno a esta producción digital. Importante porque la digitalización es un sector muy importante que forma parte de las industrias culturales y creativas. Y luego de 175 millones generados por el desarrollo creativo en Latinoamérica y el Caribe, Guatemala exporta un 7,6, que equivale a un 13,2 millones en la producción de servicios digitales. Estamos hablando de digitalización. Y en la producción audiovisual sí que en esto siempre hago mucho hincapié, porque me parece que además Guatemala tiene un fondo documental muy importante de las épocas de películas, por ejemplo, porque era el centro en donde se creaban documentales históricos de todo Centroamérica y además están archivados y digitalizados. Y es algo que lo tiene el Centro Cultural, el Centro de Cultura, creo que se llama, de la Universidad San Carlos, que está en el centro histórico, y que además han hecho un trabajo enorme y muy importante, y yo lo quiero decir porque si alguien que me esté escuchando de Guatemala sabe que ahí hay un trabajo para hacer y que puede ser creando un spin-off, quiero decir, la universidad, bien, está ligada a una universidad pública, pero hay sectores de las universidades públicas que pueden generar ingresos. Ellos tienen, allí hay un centro importantísimo como para generar una industria de audiovisuales que sea dirigida para toda Centroamérica y me parece que hay un potencial muy importante, ¿eh? Y gente muy buena en este sector. Luego, bueno, por supuesto, patrimonio inmaterial ustedes tienen, que les sobra. O sea, todo esto necesita trabajar, crear industrias en torno a estos ejes de patrimonio inmaterial y patrimonio material como son los sitios arqueológicos, el turismo cultural, que precisamente es uno de los que están más en auge en los últimos años. O sea, ya la gente no solamente visita los sitios por ver sitios nuevos, sino además sitios ligados a un conocimiento sobre la cultura o los sectores creativos o las culturas populares, aparte de entornos naturales incomparables, como es el caso del Petén, la isla de Flores. Desarrollo urbano, lo mismo, desarrollo urbano y valorización del patrimonio. Esto es en el centro histórico, un sitio arqueológico que está ahí, que está rompiendo, digamos, la dinámica urbana y lo que se necesita es llevar a cabo proyectos en donde, como en el ejemplo del Guggenheim, se puedan juntar voluntades, administraciones y alianza público-privada. Y esto no solamente genera desarrollo económico, sino además inclusivo, porque da lugar a que participen comunidades de todo tipo, culturas, estratos sociales, en fin, un potencial impresionante. Eso, pues, ¿cómo se hace? Pues yo creo que bueno, España podría ser un buen ejemplo. Hasta ahora estamos hablando de un futuro, de un presente antes del COVID. Porque el problema, aquí tengo unas imágenes de sitios del Petén, del remate,
que podría ser perfectamente, y lo hablé con la doctora Fialco, un centro, digamos, de distribución hacia todo el desarrollo económico de esa zona con los sitios arqueológicos que hay, pero que al mismo tiempo sea un centro que pueda formar a gente para el desarrollo de la cultura, el turismo cultural, la gastronomía, muy importante. Antigua tiene ya, sabemos, la zona de Zacatepeques, con Antigua y toda esa zona que también, por cierto, visité la última vez un sitio arqueológico muy interesante. Quiero decir que Guatemala tenía en ese momento, y digamos que estábamos en expansión, con un potencial de cultura inmenso. De hecho, he asistido durante ese tiempo a sesiones de ballet en el centro ese tan bonito que hay, que es un teatro, que está en el centro, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es un auditorio muy importante. Todo este potencial, de pronto nos encontramos con la situación actual de este virus, del COVID-19, que ha parado todo y ha hecho que nos paremos todos. El mundo se ha parado y se ha puesto una mascarilla. Se han vaciado los sitios y ante eso, ¿cuál ha sido la reacción? Bueno, yo aquí creo que, lo digo porque como esto va a ser unas sesiones, yo me voy a atrever, no sé, Lucía, qué pensará, quiero plantear los efectos del COVID y cómo se están reaccionando de diferente manera. Como tenemos un panel al final en el que yo me gustaría al final que habláramos de salidas y metodología, pues yo aquí voy a plantear el análisis de escenarios y cómo han reaccionado inmediatamente, de una manera inmediata, que ha sido, por un lado, los cierres, han dicho no hay salida, luego cierro. Luego hay gente que ha pensado, pues voy a aprovechar lo que estoy haciendo. He puesto aquí un festival online de directoras de cine, que hay muy pocos festivales y que era el tercer año, no quisieron perderlo, lo pasaron a online, vendieron las entradas y funcionó. Incluso el público, ¿qué resultados? Ha tenido más gente que si fuese presencial, porque mucha gente ha podido participar, ver las películas, votar. O sea, ha sido una manera de, o sea, como superar un obstáculo rápidamente. O sea, no ha habido análisis de escenario, ha sido reacción inmediata. Ante esto ha sido un análisis muy inmediato. No puedo, pues salto la barrera y lo hago de esta manera. Así lo hizo el Teatro de la Abadía con sus actores, que hicieron monólogos desde su casa. Era una cosa distinta también, pero para mantener viva, digamos, la presencia de ese Teatro de la Abadía, un teatro eso es en Madrid. Y una diseñadora, Ágata Ruiz de la Prada, que no sé si le sonará, que bueno, pues muy fácil, porque pues en vez de diseñar vestidos, pues diseño mascarillas. O sea, quiero decir, una solución inmediata. Aquí, eso fue inmediato. Aquí tenemos un informe de Deloitte, un estudio para inmediato. O sea, esto fue en marzo, me parece, cuando se hizo el estudio, desde marzo, y con las previsiones de cómo iban a salir. Si se dan cuenta todos los sectores aquí, se supone, y yo ahora mismo, cómo va la pandemia, tengo que decir que esto lo utilicé al principio cuando he dado otras conferencias, pero yo ahora soy más pesimista porque veo que esto creo que se va a alargar, más allá de febrero de 2021. Los sectores y los de cultura están metidos dentro de viajes, dentro de ocio, o sea, quiero decir que no hay aquí un sector delimitado, el de la cultura, o sea, ni siquiera nos tienen en cuenta, pero tenemos que pensar qué podemos hacer. Yo no sé, me han llegado de algunas cosas que se han hecho por Latinoamérica, pero veo, por ejemplo, cómo han reaccionado los creadores. Por ejemplo, los creadores, los escritores, pues han dicho, bueno, el confinamiento no nos ha venido mal, porque nosotros de vez en cuando escribimos nos confinamos. Los creadores, quiero decir, escritores, músicos, guionistas,
todos los que tienen un trabajo intelectual que no es el presencial, ni el manual, ni el escénico. Ahora se están rodando, se paró los rodajes, por ejemplo, en audiovisuales. Los sitios arqueológicos se han vuelto a poner en marcha. ¿Pero qué se ha hecho? Se ha hecho un análisis de escenarios, por ejemplo. Y ha sido, ¿cuál es el factor fundamental para los sitios públicos? Pues la distancia social. ¿Qué pasa? Hay que reducir los espacios, o sea, reducir el público, porque como los clientes de la cultura son públicos, pues lo primero, reducirlo. Eso que ha habido un cambio en este proceso de la cadena de valor, la venta. Eso ha sido inmediato. Lo hemos vendido de otra manera. Lo que hacíamos lo vendemos de otra manera. Eso, por ejemplo, lo habrán visto pues allí también. Los restaurantes así no tenían los restaurantes cerrados, pues lo vendían, lo enviaban a casa. Los creadores, pues los cine se daba por las plataformas. Los grandes, ya lo habrán visto, los grandes teatros retransmitían o ponían vídeos de obras anteriores. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido con esta crisis? Pues que se abren unas ventanas de oportunidad, como en muchísimas crisis. ¿Y cuáles son, digamos, los tres ejes que entiendo yo y que dicen los estudiosos, que es la diversificación, la innovación y la colaboración? ¿Eso qué significa? Bueno, pues hemos visto diversas maneras de reaccionar. Por ejemplo, he tenido el gusto de visitar el Prado, y el Museo del Prado lo que ha hecho es juntar las grandes obras que tiene del Prado en unas 3 o 4 salas, las ha puesto juntas y tú en una hora puedes ver, yo qué sé, desde las Meninas hasta Carlos V, hasta los Caprichos de Goya, el Bosco, Rivera, o sea, todos los grandes de las obras, Rubens, todo, pero disminuyendo el aforo de gente, y de manera que eso últimamente no se podía ver, porque yo recuerdo el año pasado, por estas fechas, estaba en el Hermitage en Moscú y allí no se podía mover nada, estaba lleno de gente, tenías que ir apartando gente para ver algo. O sea, quiero decir que eso también nos lleva a replantearnos un tipo de industria en general, lo mismo que pasa con todo lo que está sucediendo, las masificaciones, la contaminación, todo eso, yo creo que es un momento de reflexión y ver que podemos diversificar la oferta cultural. Pero para eso tenemos que trabajar. Hay que trabajar en líneas de innovación, de manera que podamos obtener respuestas hacia nuestro producto, cómo lo vendemos y sobre todo qué producimos y cómo lo hacemos. De manera que yo quiero, si le parece bien a Lucía, diría que de la gente que me está escuchando hoy, yo les propondría que, como lo que hay que hacer es trabajar sobre las ventajas competitivas, colaborativas y de la diferencia, y en los procesos de idea, creación, producción y cómo lo vendo, eso se hace a través de innovación, trabajando la innovación. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, de gente que tenga emprendimientos que haya visto, si les parece bien, que propusieran un sistema de cómo van a innovar, y lo veríamos el próximo día cuando voy a hablar de la metodología de la innovación ante el post-COVID, cómo trabajarlo. Y como la creatividad es nuestra metodología, pues espero que, por ejemplo, podamos trabajarlo, porque es que no me gusta esto de dar las clases magistrales y no tener, digamos, que una interacción con el público, porque es mi defecto de profesorado, ¿no? De profesora. Entonces, no sé qué les parece, pero me gustaría que trabajaran y que lo viéramos. Si hay alguna idea, podríamos verlo el próximo día en el panel. Y muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Fabulosa tu charla, muy interesante. Hemos recibido bastante retroalimentación del público que está asistiendo a tu presentación, y estamos ahorita
además de varias felicitaciones, tenemos varias preguntas y respuestas. Entonces, ahorita Oscar nos va a hacer favor de leerlas. Sí, gracias Ángeles. Juan José Alvarado nos pregunta, ¿por qué cree que aún es difícil en países como Guatemala encontrar inversionistas que aporten por esta industria creativa? Si es difícil, vamos a ver. Bueno, yo creo, lo primero, pienso que los primeros que tienen que creer, como nos ha pasado a los españoles, es hay que creer en nosotros mismos. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde la propia Guatemala. Lo que hay que hacer es convencerlo. Yo sinceramente, y no quiero con eso, no me gustaría que nadie se sintiese herido ni nada, pero me parece que hay que creer más en lo que se tiene, es un potencial muy importante, y sobre todo que tiene que haber mayor participación y también de los poderes públicos. Los poderes públicos, sinceramente creo, la Universidad San Carlos es una universidad que tiene un potencial enorme, pero que está demasiado encerrada. Eso le pasa mucho a las universidades, en España también. Es que, digamos que guarda la historia de muchísimos años y un potencial, porque hay gente, claro, la Universidad de San Carlos ha formado, yo creo que la mejor gente que hay en parte, no quiero decir toda, ¿no? Pero, o sea, sí que necesita un poco abrirse y que haya mayor, pienso que lo más importante no es que hayan inversores, es que haya cooperación público-privado. O sea, eso está claro. O sea, ni los poderes públicos, porque es que la cultura se le ha dejado siempre al sector público. Ni el sector público hace lo que le parece, que le pueda parecer en un momento determinado a un dirigente qué es lo que hay que hacer en cultura. En España, por ejemplo, bueno, en la época franquista, allí se hacía lo que le gustaba a Franco y a su mujer, y dices, pero bueno, ¿qué pasó con los pintores? Pues claro, Picasso, la gente se fue, se tuvo que ir, porque no admitían una cosa que no fuese lo legislado. Entonces, la cultura lo que tiene es que es muy libre. Entonces, me parece que eso es fundamental. O sea, los inversores no tienen que ir, tienen que aparecer de allí. En Guatemala hay riqueza suficiente y gente que si cree en la industria cultural, si cree, puede invertir y seguro que obtendrán beneficios. Pero son los creadores también los que tienen que intentar convencer. Creo que tiene que haber un tipo de interacción más fuerte. Pero eso es una opinión mía, ¿eh? Te pongo otra pregunta. Sí. Siempre de Juan José. ¿Será producto del subdesarrollo que no solo económico tenemos, sino que también de la falta de visión? Bueno, no sé, es que más bien, bueno, es que ustedes tienen una cultura impresionante. Lo que pasa es que eso se piensa que es su desarrollo. Por ejemplo, las comunidades indígenas tienen un know-how de cómo hacer unos productos, por ejemplo, los tejidos, que sin embargo, lo que pasa es que están excesivamente cerrados sobre lo que hacen y no aceptan la innovación, tal vez. Pero tal vez porque esa innovación no se hace de una manera que se venda. Pero no lo achaquen el subdesarrollo. Hombre, está claro que los datos que vemos, por ejemplo, que los países con mayor nivel de desarrollo atienden más a la cultura. Eso también es cierto. Pero el potencial sí que lo tienen. Pero yo creo que es que eso tiene que haber un cambio de la propia población. Y eso, la pobreza a veces sí que lo impide, pero ahí ya empieza a haber una clase media como para que se interese más por la cultura propia que por lo que viene, por ejemplo, de Yanquilandia, con perdón, quiero decir, no lo bueno, sino a lo mejor lo más sencillo que viene de Estados Unidos de América, porque es la producción más cercana que tienen, pero eso invade el mundo entero, más sencillo. Ok, Luisa nos dice, si podría compartir algún ejemplo de una universidad que apoye la generación de los startups y como país, ¿cómo podemos mejorar nuestros indicadores de innovación a nivel global? A ver, ¿alguna universidad?
que... Sí, dice, si nos puede compartir algún ejemplo de una universidad que apoye la generación de startups. ¿Generación de qué? No lo he entendido. De startups. Ah, de startup. De emprendimientos. De startup. Bueno, ahora mismo eso hay muchísimas. De hecho, en Guatemala hay una universidad como yo no quiero hacer propaganda, pero por ejemplo, todas las universidades están hacia las startups. Pero tengo que decir una cosa, que el problema de emprendimiento es que uno, o sea, puede tener ideas buenísimas, pero al final faltan capitalización. Y a lo mejor esa capitalización no hacía falta que fuese muy extensa. Se pueden iniciar sobre todo negocios en la parte cultural cuando lo que se invierte más es en capital humano, no necesita grandes inversiones, porque eso también quiero decirlo, a veces eso nos ha pasado en todos sitios. Uno cuando piensa en una oficina, y ahora lo hemos visto, oficinas a lo mejor ya no necesitamos invertir en oficinas. Bueno, se inventaron los coworking. La universidad, por ejemplo, allí, la Rafael Landívar tiene un área de creación de empresas importantes, de startups. Y luego el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene mucho apoyo precisamente a las industrias creativas. Lo que pasa es que a veces no encontramos las herramientas. A nivel de desarrollo, por ejemplo, organizaciones como ProDetour es muy importante porque digamos que son la clave entre poner entre unir capital que pueda venir de un sitio, la inversión, por ejemplo, hay muchas organizaciones internacionales, pero tal vez el dinero no le llega a la gente que puede dirigirlo directamente al necesitado. O sea, hace falta alguien que realmente identifique proyectos viables, interesantes y que capte fondos de todos los organismos que envían fondos. Tal vez quien gestiona eso es organizaciones menos indicadas, que conocen menos al destinatario final. Y ahí se pierde mucho dinero. En Europa también. Ok, tengo de Lucrecia Escobar. ¿Cree usted que en estos días con problemas económicos es posible crear en Guatemala un centro de producción y distribución de materiales culturales visuales con la universidad pública, privada o con alguna alianza público-privada? Bueno, eso estoy segurísima. Vamos a ver. Bueno, hay una cosa que hay que decirle al coronavirus y es que esta vez no ha tenido, o sea, no ha distinguido de pobres ni ricos, ni desarrollos ni no desarrollos. O sea, ha ido, como decimos por acá, a tajo parejo. O sea, me da igual países muy desarrollados, menos desarrollados, o sea, directamente esto es una crisis mundial, pero mundialísima. O sea, mucho un efecto como si de pronto la guerra mundial hubiese afectado a todo el mundo al mismo tiempo. O sea, aquí no ha caído la bomba ni en Hiroshima ni en Nagasaki, nos ha caído a todos. Entonces, sí, yo digo que, por ejemplo, de la Universidad San Carlos, si se hiciese spin-off, eso es una idea mía y no sé si me estoy metiendo donde no me llaman, porque a lo mejor me van a decir, bueno, ¿usted qué puede decir de la Universidad de San Carlos? Pero sé que tiene, por ejemplo, desde radio, hay muchísimas universidades, por ejemplo, que tienen sus propias televisiones. La Universidad de San Carlos es que tiene eso, tiene un fondo de filmoteca importantísimo. De ahí podría salir perfectamente un centro de plataforma cultural para todo el país, porque además tiene una ventaja que no tienen otros, que tiene una red establecida por todo el país. Pero para eso necesita abrirse a la alianza privada también. Pero eso sería, yo lo veo ahí, un gran potencial, sinceramente. Pero con muchos problemas burocráticos, entiendo. Ok, vamos a pasar a la última ya por cuestiones de tiempo. Susana Srosek. Buenísimo, saludos desde Shela. Saludos a la gran profesional Ángeles. Desde el Consorcio Naranja, un grupo de empresas que creen en industria creativa, un abrazo para todos. ¿Cree que con los contratos de colaboración tipo joint venture es una forma viable para empresas pequeñas en España? ¿Es funcional?
Vamos a ver, la joint venture, es que ahora hay tantas modalidades. Yo creo que para mí, que eso es lo que quiero que me digan, porque yo el próximo día voy a hablar de lo que, las metodologías que se han seguido y lo que significa ahora elementos como es la innovación abierta, la co-creación. Entonces, ahora lo que tenemos que hablar es, yo entiendo. No, eso, yo por favor, que no se me... no, con esto no quiero decir que estoy diciendo la verdad de las verdades, pero entiendo que para mí lo más importante es la idea, el grupo que lo desarrolla y luego vemos cuál es la herramienta que nos interesa más. Porque dependiendo de dónde pueda captar la inversión, si necesito que sea una unipersonal, una sociedad civil, como pasa aquí hay o una cooperativa, o lo que sea, entonces voy a ver cuál es el instrumento jurídico empresarial que me favorece. Pero para mí lo más importante es lo que quiero formar y creo que en estos momentos ya no se puede hablar, hombre, siempre hay individualidades que pueden ser geniales, pero entiendo que la base y sobre todo en la cultura es la co-creación y la colaboración entre profesionales. Y eso es lo que ahora, el próximo día hablaremos y lo veremos los ejemplos que se están dando, cómo se están haciendo cosas distintas, poniendo en marcha el aparato cerebral, que es nuestro cerebro, que el otro día oí precisamente un experto que todavía no se sabe las posibilidades que tiene el cerebro humano. O sea, lo que hay que hacer es que no decir esto es lo más fácil, sino vamos, a lo mejor nos va a costar más porque somos personas muy individualistas y nos cuesta trabajo. Pero yo creo que el futuro va a estar más en las estrategias colaborativas. Gracias, Ángeles. Pasamos las palabras de despedida a Lucía. Gracias por la plática. Bueno, yo pues muchísimas gracias y gracias a Lucía, gracias a ProDetour. Creo que es el trabajo que están haciendo ustedes, me parece, era lo que decía, que es de lo más importante, porque ustedes sí pueden unir, definir, identificar los beneficiarios finales y captar fondos para hacer que para que lleven a cabo sus ideas. O sea que enhorabuena por su trabajo. Gracias, Ángeles. Un abrazo desde Guatemala y nuestro reconocimiento por tu profesionalismo y porque eres una colaboradora de ProDetour y esperamos seguir trabajando en algunos proyectos más que tenemos por ahí en plan. Yo quisiera, antes de darles, de finalizar el evento, invitarlos a la Creative Business Academy de las Américas, donde vamos a tener posibilidad de seleccionar, 2 startups guatemaltecas para participar en un entrenamiento en línea que va a tener una duración de 30 horas. Va a estar impartida mayoritariamente por expertos de habla inglesa y vamos a tener, digamos, trabajo con ellos principalmente en los fines de semana para que puedan participar todos. Aquí están los requisitos, consulten nuestras redes sociales. Yo dejo un link en el chat donde se pueden inscribir. Sí tienen que estar inscritos en la Creative Business COP, que es la actividad que nosotros impulsamos, y la finalización de esta convocatoria es el 28 de agosto. Entonces hay que apurarse un poquito a llenar los requisitos, pero de primer orden, ¿cómo se llama? El curso de internacionalización y desarrollo es dedicado principalmente a empresas de la industria cultural y creativa de las Américas. Además van a poder estar ahí sí que conviviendo con diferentes representantes de las Américas también. Es un evento súper recomendado. Y no los dejamos ir sin antes invitarlos a las próximas conferencias que, como bien dice Ángeles, van a terminar con un panel que ya
Ángeles nos ha dejado ya en suspenso porque vamos a tratar ahí cosas importantes y vamos a poder interactuar tanto entre los conferencistas como entre los participantes. Recordarles nuestras direcciones de físicas y de teléfonos. Los invitamos más bien a que utilicen ahora el correo porque no están funcionando las direcciones, están cerradas las oficinas, estamos en teletrabajo, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Así que repitiendo ahí, dándole el agradecimiento a Ángeles por su participación, invitándolos a la siguiente charla, que es con el doctor Alejandro Zúñiga, donde vamos a estar trabajando todo el tema de pensamiento no lineal y creatividad. Agradecer a nuestros hermanos centroamericanos y de República Dominicana que se hayan conectado, así como algunas personas que también nos acompañan desde México, desde España, desde Perú. Es un gusto contar con su presencia. También, no sé si está todavía por ahí, pero tenemos a la vicedecana de la Universidad del Istmo, con quien nos une también un trabajo bastante extenso de varios años, en una alianza precisamente público-privado-academia. Así que sin más, les agradezco y los invito a la siguiente conferencia, que es este jueves, también a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su participación. Feliz día. Bueno, gracias a todo el mundo. Gracias, Ángeles. Estamos en comunicación y seguimos conversando. Muy bien. Pues buen día a todos y buenas tardes para aquí. Buenas tardes. Nos vemos. Vale, adiós, adiós.